Hola, esta es la sesión 3 del tema 9. Hoy vamos a seguir hablando de las ondas sonoras, pero nos vamos a centrar en las características del sonido. Quizás esto os suene de otras asignaturas como por ejemplo música. Una de las características del sonido es el tono, que es lo que nos permite distinguir los sonidos agudos de los graves. Es decir, por ejemplo, el llanto o la voz de un niño pequeño es un sonido agudo, mientras que cuando va creciendo la voz normalmente se va volviendo un poquito más grave. También se suele hablar en música de sonidos altos y bajos. Lo que pasa es que en el lenguaje coloquial, cuando decimos alto y bajo, nos referimos no al tono, sino a otra característica del sonido que es la intensidad. Bien, eh, cuantitativamente el tono está relacionado con la frecuencia de la onda sonora. Los agudos corresponden a frecuencias altas y los graves a frecuencias más bajas. La unidad de frecuencia es el hercio, que se simboliza por Hz. Nuestro oído es capaz de escuchar en condiciones normales, sin ningún tipo de defecto ni discapacidad, entre aproximadamente 20 hercios y 20.000 hercios. Los sonidos que están por debajo de 20 hercios se llaman infrasonidos y los perciben animales como los elefantes y las ballenas. Y los que están por encima de 20.000 hercios se llaman ultrasonidos y también son capaces de percibirlos animales como los delfines, los murciélagos, los perros. Algunas sopranos bueno, en general las sopranos son cantantes con la voz más aguda. Algunas tienen una intensidad tan alta que su voz podría llegar a romper una copa si fuera suficientemente fina. Eso es porque provoca una vibración en la propia copa que puede llegar incluso a romperla. La segunda característica del sonido que vamos a ver es la intensidad, que es la que nos permite identificarlo como un sonido fuerte o un sonido débil. Se regula con el control de volumen de los aparatos de audio. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que una conversación es alta o baja, de que nuestra voz es alta o baja. Está relacionado con la amplitud de la onda sonora, esa onda que habíamos visto, en forma de ola, la altura en vertical, esa es la amplitud. Los sonidos fuertes corresponden a amplitudes altas y los débiles a amplitudes bajas. Existe lo que se llama el umbral de audición, que es la intensidad mínima de sonido que podemos percibir. Esto es independiente de la frecuencia del tono, ¿vale? Si es agudo o grave. Es la intensidad que podemos percibir con nuestro oído. Normalmente con la edad ese umbral de audición, sobre todo para ciertas frecuencias, se va perdiendo, ¿vale? El umbral de dolor es la intensidad máxima que podemos oír. Por encima de él tendremos una sensación dolorosa. Para medir esa intensidad existe una unidad que es el decibelio, que se abrevia dB mayúscula. Y aquí, para hacernos una idea, hay una tabla de distintas situaciones y el nivel de intensidad normal, ¿no? El umbral de sensación sonora, 0 decibelios. El murmullo de las hojas de un árbol correspondería a unos 10 decibelios. Cuando hablamos en voz baja, son unos 20 decibelios. Una conversación normal puede ir hasta los 60 decibelios. Y una perforadora, un martillo hidráulico, estos que a veces nos encontramos en la calle levantando el asfalto, puede superar los 100 decibelios. A partir de aquí ya empezamos a notar dolor. El daño que produce a nuestro oído va a depender de la intensidad y del tiempo que estemos expuestos a esa intensidad sonora. Bien, y la última característica que vamos a ver hoy del sonido es lo que se llama el timbre, que es la que nos permite distinguir sonidos del mismo tono
e incluso misma intensidad, pero que están producidos por distintos instrumentos. Es lo que nos permite identificar las fuentes, básicamente. Nos permite distinguir voces, nos permite distinguir instrumentos, situaciones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos dos ondas que tocan la misma nota musical, pero son dos instrumentos diferentes, un clarinete y una trompeta. Analizándolas, vemos que se parecen bastante. Por ejemplo, así a grosso modo, vemos que hay aquí 1, 2, 3 picos, igual que aquí. Aquí hay una serie de subidas y bajadas. Son bastante semejantes, solo que el sonido de la trompeta parece como más simple. Bien, pues esta forma de la onda, la forma básica, es la nota, pero luego las particularidades, estas subidas y bajadas que aquí no hay, es lo que nos permite distinguir un clarinete de una trompeta. Eso es el timbre. La intensidad pues sería sobre la línea media la altura que tiene cada uno, desde la línea media hasta la cresta o hasta el valle, mientras que el timbre es lo que nos va a permitir distinguir que esto es un clarinete y esto es una trompeta. Hay distintas aplicaciones para móvil relacionadas con el sonido. Por ejemplo, esta se llama simplemente sonómetro y lo que mide es la intensidad en decibelios. Es muy simple. ¿Veis? Esto sería una captura de pantalla de su funcionamiento. Nos aparece la forma de la onda y aquí la intensidad sonora en decibelios en cada momento. Aquí nos la relaciona, por ejemplo, con diferentes situaciones. Aquí tenemos otro que se llama osciloscopio y lo que hace es dibujarnos la forma de la onda. Captamos sonido o nuestra propia voz y nos va dibujando cuál es el aspecto de esa onda. Aquí tenemos distintas capturas. Y aquí pues podríamos comparar, por ejemplo, distintas voces o distintos instrumentos tocando la misma nota. Entonces veríamos la forma de la onda para distinguir el timbre. Aquí ya pasamos a otro tipo de aplicaciones que son generadoras. Este se llama así, directamente generador de frecuencia, y mediante un dial pues nos permite, desplazando este punto, nos permite emitir distintas frecuencias. Llega un momento en que la frecuencia es tan baja o tan alta que nuestro oído no será capaz de percibirla. Incluso es curioso porque los niños y adolescentes son capaces de oír frecuencias muy altas y los adultos y ancianos no. Eso es una degeneración normal de la edad que ocurre en nuestro sistema auditivo, en nuestro oído. Vamos perdiendo audición y sobre todo perdemos audición para frecuencias altas, sonidos agudos. Otra aplicación similar a la anterior es un generador de frecuencia, solo que aquí este generador de frecuencia nos va a presentar tres bandas, como un 3 en 1. Aquí podemos producir tres sonidos con tres frecuencias diferentes. Conviene, por ejemplo, ir probando frecuencias y sus múltiplos y ver el efecto auditivo que produce. Por ejemplo, podemos poner aquí 220 Hz, aquí 440 y aquí 660. 220, el doble 440 y el triple 660. Comprobarlo y experimentaréis una sensación de que los sonidos, entre comillas, encajan. Y pasamos a otro conjunto de aplicaciones
que son para test auditivos. Esta es de la empresa GAES y es, como dice su título, un test para ver cómo está nuestra audición. Hace falta utilizar cascos, ir a un sitio silencioso y entonces nos irá proporcionando distintos sonidos y nosotros diremos si los escuchamos o no, con el oído izquierdo y con el derecho. Y luego al final nos dirá qué tal está nuestra audición. En el oído izquierdo, en el derecho, según nuestra edad nos va a indicar si tenemos una pérdida moderada, una pérdida intensa o si tenemos una audición normal, según nuestra edad. Aquí hay otro test de audición, se llama prueba de audición simplemente, aquí te hace una representación de nuestra audición dependiendo de las frecuencias y de la intensidad. Aquí representa distintas frecuencias, aquí tendríamos sonidos agudos y sonidos graves, y aquí más alta frecuencia serían sonidos agudos. Y aquí los decibelios, distinta intensidad. Cuanto más bajos los decibelios, eso significa que tenemos una audición pues más cercana a la normal. ¿Veis cómo aquí la gráfica, si baja mucho, estamos hablando de pérdidas auditivas o incluso de sordera? Claro, si a 80 o 90 decibelios no escuchamos un sonido, es que literalmente estamos sordos. Todo esto tiene que ver lógicamente con la edad. A mayor edad, más dificultad para percibir sonidos y en concreto sonidos agudos. ¿Veis cómo aquí la curva va bajando porque hay una ligera pérdida de audición? Bueno, y ahora vamos a ver dos efectos del sonido. El primero se llama efecto Doppler y lo vamos a ver con un pequeño extracto de uno de los documentales de la serie Cosmos de Carl Sagan. Es un clásico, tiene ya, como veréis por la calidad del vídeo, tiene ya bastantes años y habla de eso, del efecto Doppler. La clave de la cosmología, que es el estudio de todo el universo, resulta ser un lugar común de la naturaleza, una experiencia de la vida diaria. Imaginen un objeto en movimiento que emite ondas. Podrían ser ondas de luz, tal vez ondas de sonido o cualquier tipo de onda. Cuando ese objeto móvil pasa por delante de nosotros, sentimos una especie de cambio de frecuencia. Esto se llama el efecto Doppler. Si está usted conduciendo una locomotora, el tono del silbato siempre le sonará igual. Esto se debe a que está usted moviéndose con la fuente del sonido. Pero si está al pie de la vía cuando pasa el tren, oirá ese familiar cambio de tono, el efecto Doppler. Es fácil comprender la razón de que esto ocurra una vez que se visualizan las ondas. Un tren inmóvil emite ondas de sonido en círculos perfectos, como las olas de un estanque. Arranquemos el tren otra vez. Bien, las ondas que se extienden hacia adelante se amontonan y las que van hacia atrás se separan. Las ondas comprimidas tienen una frecuencia y un tono más altos que las ondas separadas. Lo mismo ocurre con las ondas de luz. El color es a la luz exactamente lo que el tono al sonido. Las ondas de luz comprimidas azulean, cambian a azul. Las ondas de luz extendidas enrojecen, cambian a rojo. A la velocidad de un tren se puede sentir el cambio de tono del sonido, pero no de la luz. Para que ocurriera esto, el tren tendría que viajar a una velocidad 1.000.000 de veces mayor. Resulta que el efecto Doppler en las ondas de luz es la clave del cosmos. Bien, ya hemos visto el efecto Doppler, seguro que lo habéis percibido en algún momento, y es cuando un objeto se mueve con suficiente velocidad, el sonido que emite
produce, según se acerque o según se aleje, frecuencias diferentes. Tiene que moverse a una velocidad suficientemente alta en relación a la velocidad del sonido en el aire, que son unos 340 metros por segundo, unos 1000 y pico kilómetros por hora, ¿vale? Por ejemplo, un amigo o una amiga vuestra que pasa por al lado de vosotros con una bicicleta, pues no va a producir efecto Doppler porque la velocidad a la que se puede mover es baja. Pero un coche, una ambulancia o un Fórmula 1 sí, puesto que ya la velocidad es suficientemente alta. También Carl Sagan al final ha dicho que eso mismo ocurre con la luz, solo que la luz no es un sonido. Lo que ocurriría es que cuando la luz se acerca va a producir frecuencias, pues más bajas frecuencias de luz. Eso se refiere a colores tirando más hacia el rojo en el espectro electromagnético visible. Mientras que si se alejara, pues entonces notaríamos un desplazamiento diferente. A ese efecto Doppler, pero de la luz, se le llama efecto Fizeau. Vamos a ver ahora otro efecto que es el de resonancia. Este vídeo es un poco más largo, entonces lo vamos a acelerar y tanto este como el anterior os lo he dejado en el material complementario de la tarea. Fijaros, esto es un puente colgante y está vibrando. Esto no está manipulado por ordenador, sino que simplemente unas rachas de aire que no eran muy altas, aproximadamente unos 50-60 kilómetros por hora, empezaron a soplar, pero era un viento racheado, no era un viento constante. Entonces es como un efecto, como un columpio, vamos empujando, pero no empujamos constantemente, sino cuando se nos acerca el banco del columpio es cuando lo empujamos. Entonces el viento empezó a soplar a rachas, empujaba el puente, paraba, volvía a empujarlo hasta que se produjo esta situación. Lógicamente el puente se había diseñado con suficiente resistencia, pero no, en ese momento, en los años 40, todavía no se tenía en cuenta lo que se llama la aerodinámica, el estudio de cómo afecta el viento a las diferentes estructuras, sean puentes, o sean edificios, cualquier otra construcción civil. Lógicamente esto con el tiempo pues degeneró, se fue haciéndose más intenso hasta que al final el puente no resistió y cedió. Lo curioso de este fenómeno es que el viento no era, como digo, demasiado intenso, aproximadamente unos 50 o 60 kilómetros por hora, pero eso sí iba a rachas. A partir de ahí se estudió a qué se había debido esta catástrofe y se determinó que era por efecto de la aerodinámica, de ese viento racheado. Y desde entonces, pues antes de nada, se hacen, entre otros, estudios aerodinámicos con maquetas. Bueno, y esto es todo en la sesión 3 del tema 9. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.